Bienvenido a una exploración profunda de uno de los enigmas más duraderos del mundo, el misterio del Triángulo de las Bermudas. Comúnmente conocido como el Triángulo del Diablo, el Triángulo de las Bermudas reclama un número significativo de desapariciones de barcos y aviones a lo largo de los años. Esta región es como un abismo insondable, que envuelve barcos y aviones sin dejar rastro. Únase a nosotros mientras nos aventuramos en el corazón de este triángulo e intentamos desentrañar los secretos que yacen latentes bajo sus turbulentas aguas. Antes de sumergirnos en el corazón del misterio, echemos un vistazo más de cerca al Triángulo de las Bermudas. Sus vértices, que se extienden a lo largo de aproximadamente 500.000 millas cuadradas de océano, están fijados en las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Con el paso de los años, esta región se ha convertido en sinónimo de fenómenos inexplicables, y ha estado envuelta en mitos y especulaciones. Uno de los primeros incidentes registrados se remonta al barco británico Mary Celeste, cuya tripulación entera desapareció sin dejar rastro. El descubrimiento de este barco fantasma sin signos visibles de daño o lucha se sumó a la intriga del Triángulo de las Bermudas. Pero no fue hasta la década de 1940 cuando el misterio llamó la atención mundial. En diciembre de 1945, 5 torpederos del vuelo 19 despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento de rutina. Las transmisiones de radio entre los pilotos y la base revelaron su confusión con respecto a su posición debido a un mal funcionamiento de la brújula. Sus mensajes finales fueron súplicas desesperadas de ayuda, ya que no estaban seguros de su paradero. Se enviaron aviones de búsqueda y rescate, pero la búsqueda posterior no hizo más que aumentar el misterio. Uno de los aviones de rescate, un PBM Mariner, también desapareció misteriosamente, alimentando aún más las especulaciones en torno a esta traicionera zona. La pérdida de los 14 miembros de la tripulación fue una tragedia sin precedentes que fue noticia en todo el mundo. Desde entonces, numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas. Algunas de estas trágicas desapariciones incluyen el Cyclops, un carguero de la Armada que desapareció en marzo de 1918 con 309 personas a bordo, y el TC-45J, un avión de entrenamiento que desapareció en enero de 1945, entre muchos otros. Entre las muchas teorías que intentan desentrañar este misterio, una de las más populares es el fenómeno electromagnético. Se cree que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 lugares de la Tierra donde una brújula magnética no apunta hacia el norte magnético, sino hacia el norte verdadero. Esta desviación puede desorientar incluso a los marineros o pilotos más experimentados. Posteriormente, surgieron leyendas sobre deformaciones del tiempo y abducciones extraterrestres. Pero estas teorías, en la mayoría de los casos, tienen sus raíces en la especulación más que en los hechos. Otra teoría ampliamente aceptada sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son los hidratos de gas metano. Estas formaciones volátiles pueden provocar cavidades o depresiones en el fondo marino, provocando cambios de presión repentinos e impredecibles en la columna de agua. Un barco atrapado en una de estas erupciones podría hundirse sin dejar rastro, sin dejar restos. Pero si bien esta teoría proporciona una explicación plausible para algunas de las pérdidas de barcos en el área, no tiene en cuenta los aviones perdidos. La narrativa final que exploraremos es la posibilidad de patrones climáticos extremos junto con una ruta marítima muy transitada, aumentando así las posibilidades de errores humanos o fallas mecánicas. No obstante, el Triángulo de las Bermudas todavía conserva sus misterios. Cabe destacar que no todos los incidentes en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a estos fenómenos naturales. Algunas historias insinúan algo más extraño, algo de otro mundo, acechando bajo la tranquila superficie del océano. Estas historias satisfacen la fascinación humana por lo sobrenatural, convirtiendo esta zona, por infame que sea, en una considerable atracción turística. Sin embargo, a pesar del atractivo, los marineros y aviadores continúan navegando con cautela por el Triángulo de las Bermudas, conscientes de su pasado y esperanzados por un futuro desprovisto de sorpresas no deseadas y circunstancias inexplicables. Aunque el Triángulo de las Bermudas sin duda ha confundido al mundo durante décadas, poniendo fin al mundo marítimo, no ha obstaculizado el transporte marítimo ni los viajes aéreos internacionales. Los similares del Mary Celeste, el vuelo 19 y muchos otros resuenan en su historia, recordándonos continuamente su enigma ineludible. El encanto del Triángulo de las Bermudas reside en su misterio, que sigue sin resolverse, a pesar de los años de investigación, y los enérgicos rumores que lo han encerrado. Con cada nuevo caso de desapariciones inusuales, la curiosidad que rodea al triángulo se despierta una vez más, renovando la búsqueda para desmitificar su naturaleza críptica. Entonces, vertamos las profundidades de estos cuentos atemporales y, mientras viajamos perpetuamente para explorar lo desconocido, nos inclinamos sobre nuestros mapas, cartas y narrativas en un esfuerzo por liberar el Triángulo de las Bermudas de su título homónimo: El Triángulo del Diablo. Triángulo.